Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Vamos a leer la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, lo que tengo te doy, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y alabando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Capítulo 4, versículo 22. Sigue hablando de este hombre, pero solamente quiero leer este versículo. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dice la Biblia que era cojo de nacimiento. Y ahora tenía más de 40 años. Más de 40 años. ¿Se pueden imaginar esa vida, ese hombre? ¿Cuántas cosas pasó en su vida? ¿Cuánta amargura? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánta frustración? ¿Cuántas ilusiones rotas? ¿Cuántos planes no llevados a cabo por la situación que él estaba viviendo? Era una situación difícil. Quizá nosotros también hemos pasado algo similar a eso. Hemos hecho planes y no se han cumplido. Hemos anhelado alguna cosa y nunca lo hemos obtenido. Nos sentimos frustrados, amargados, derrotados. Hoy puede ser para usted un día especial como fue para este hombre. Pedro y Juan tenían una hermosa, todavía estaban prácticamente con el sistema religioso que ellos tenían de asistir al templo regularmente a la hora de la oración. Creo que eso hasta ahora persiste, porque una persona que no ora no puede comunicarse con Dios y por ende no puede también ser guiada por Dios. A través de la oración nosotros podemos dirigirnos a Dios para presentarle nuestras demandas, nuestras querellas, nuestras súplicas, pero también a través de la oración Dios puede hablarnos para guiarnos a hacer lo que conviene y para llevarnos al éxito. Pedro y Juan, dice la Sagrada Escritura, que eran aproximadamente las 3 de la tarde de nuestro horario. Iban a la hora de la oración, a donde mucha gente se reunía para la oración. Los judíos son muy metódicos. Ellos no faltaban. Y aún ya cristianos, Pedro y Juan asistían a la oración. Y vemos esta escena de este hombre que toda la gente, que todo el pueblo, toda la ciudad lo conocía. El templo de Jerusalén tenía varias puertas y una de las puertas estaba sentado este hombre. Dice la Sagrada Escritura que hemos leído que él lo llevaban diariamente para ponerlo allí a la puerta, y toda persona que entrara, pedirle limosna, pedir dinero, una ayuda. Imagínense cuántos años. Dice que ahora tenía más de 40 años, calcúlenle. 41, 42, 45, 48, 49, no lo sé. Pero dice la Biblia, tenía ahora más de 40 años y era cojo de nacimiento. Así que entonces, cuando después del Pentecostés, después de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo,
Después de ese periodo precioso en que fueron revestidos del poder de Dios, dice que ellos iban a la oración. Ustedes saben esas escenas en la parada, allí donde se detiene uno para cuando está el alto. Hay personas que están parando la mano, o bien por las calles, por todas partes los vemos. Hay personas que de verdad necesitan el dinero y hay otras personas que tienen más que muchos de nosotros. Gente mañosa también que se ha metido de limosnero y han encontrado que es un buen negocio. Ahora, esto no es la regla. Hemos sabido de limosneros que cuando se han muerto han tenido millones y millones de pesos, pero siempre vivieron como limosneros. Pero este hombre no nos dice la Biblia cuánto dinero tenía. Solamente nos dice que esa era su necesidad según él. Más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Año con año, dinero, 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 dinero. No podía hacer otra cosa. Y cuando vio venir a Pedro y a Juan, alargó la mano. ¿Qué diría una limosna por el amor de Dios? Yo no sé qué diría. Alargó la mano. Y cuando llegó Pedro y Juan le dijeron, pues míranos, mira, no traemos oro ni plata. No traemos, quisiéramos darte algo, pero no tenemos. Dice, pero mira, hay una cosa. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso es lo que tenemos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Imagínense a un hombre de más de 40 años que le dijeran, oye, ponte de pie, no tenemos dinero, pero levántate y anda. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre creyó a lo que los apóstoles le estaban diciendo. Creyó a la palabra del Señor. Levántate y anda en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo se nos ha dado a los seres humanos ahora para ver milagros y maravillas. En el nombre de Jesús se han hecho muchos milagros, vez tras vez, en todo el mundo. Grandes milagros se han hecho. Personas desahuciadas por la medicina han sido sanadas instantáneamente. Pero cuando los hijos de Dios, así como Juan y Pedro, cuando vieron al cojo, dice, no tenemos que darte, pero lo que tenemos, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. ¿Cuánto puede enriquecer un creyente con lo que ya conoce? Tal vez usted no pueda suplir la necesidad de la gente, la necesidad material u otra cosa de la gente, pero usted puede traer mucha bendición cuando comparta su fe, cuando diga en el nombre de Jesucristo, levántate de esa situación y anda. Ven ustedes el gran milagro. ¿Quién iba a esperar? Ese hombre ni siquiera por su mente pasó la idea de que él iba a ser diferente, de que para él era un día especial. Ni siquiera se imaginaba eso. Año tras año tras año allí estaba sentado. Pero cuando los apóstoles dijeron, no tenemos que darte, no tenemos oro ni plata, pero mira, lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y es en el nombre de Jesucristo en que el hombre y la mujer, el niño, el joven puede recibir un milagro del Señor. Ahora, a veces hay personas que no pueden dar nada. Hay aún hasta cristianos que están vacíos, que no pueden dar nada. Una vez una señora me visitaba en la oficina y me decía, oiga, yo no soy de su comunidad, pero yo vengo porque tengo necesidad, quiero platicar con usted, quiero que me instruya. Y estuvimos hablando largamente sobre la Sagrada Escritura, sobre los milagros, sobre los portentos del Señor, sobre todas las cosas que Dios puede hacer. Y me dijo, oiga, ¿y por qué nuestros guías no nos dicen esto? Le digo, mire, lo que yo tengo se lo doy. Ahora usted deduzca. ¿Por qué sus guías no le dan? Porque no tienen. Lo que yo tengo se lo doy. Y cayó en la cuenta. Pero ella me dijo claramente, no soy de su comunidad. Ahora entiendo, comprendo. ¿Por qué por años mis guías no me han dado nada? Le digo, lo que tenemos se lo damos. Así que entonces, a veces, como dice el Eclesiastés, en su capítulo 10, 19, quizás sea la filosofía del mundo. El dinero todo lo puede, dicen. En su última parte dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Por supuesto que a los muertos ya no, ¿verdad? Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. ¿Y qué dice? Y el dinero sirve para todo. Es la filosofía del mundo, dice, el dinero sirve para todo.
Con don dinero tú puedes hacer lo que quieras. Con don dinero tú puedes obtener lo que quieras. Con don dinero puedes adquirir todo lo que tú deseas. Sí, aparentemente todo se puede conseguir, pero no es cierto. Es muy limitado esto. Así que entonces, vemos nosotros, hay otro pasaje también, Proverbios 18:11, dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. A veces el dinero en su imaginación de la persona que tiene es multimillonaria y que a veces dice: este es mi Dios, mira, este es el que me da de comer. Así me dijo un hombre en la Ciudad de México, un hombre, un zapatero, sacó su fajo de billetes y me dijo: mire, este es el que me da de comer, este es mi Dios. Y yo dije en mi interior: miserable, el dinero tiene alas y se va. Son como los pájaros que de momento están allí. ¿Han visto los zanates? A veces andan en cuadrillas, a veces andan en montón, y uno se acerca y se van todos. A mí me gusta ver a los zanates, se ven muy elegantes, como que siempre andan de frac, y son así muy, caminan, pero ¿los han visto ustedes caminar? Así muy orgullosos. Dije: de veras que son elegantes estos. Pero así son las riquezas. De momento están y viene algo y se acaba y se van como las aves. El dinero no todo lo puede, no todo lo puede. Así que entonces quiero decirles, vosotros escúchenme bien, aún los que tienen poco tiempo, mucho pueden dar. Tal vez ustedes no pueden satisfacer la necesidad material de la gente, pero su fe en el Señor, lo que conocen del Señor, es mucho para la gente. Hay gente que solamente tiene una religión, pero no tiene a Cristo. Cristo es el que hace la diferencia en la vida del hombre, de la mujer. Es Jesús, no es la religión. Cuando Cristo viene a la vida del hombre, el hombre es otra persona. Hay un milagro que sucede. Y vamos a ver el caso de este hombre. El cojo de la hermosa, de la puerta la hermosa, tenía dos cosas, o había dos cosas en su vida: la necesidad imaginaria y la necesidad real. ¿Cuál era la necesidad imaginaria de este hombre? El dinero. Más dinero. Quiero más dinero y más dinero. Quiero tener mucho dinero para mi vejez, para que cuando ya esté viejo ya pueda vivir de mis rentas, pueda vivir de la cuenta del banco. Más dinero, voy a amasar más dinero, voy a tener casas, voy a tener muchas cosas. Y a muchos hombres les pasa lo que el rico insensato, aquel hombre que dijo: en este año se ha dado una gran cosecha. La cosecha que se ha dado no son suficientes mis graneros, los voy a derrumbar y los voy a hacer mucho más grandes, y los voy a llenar de los granos que ha recogido del campo. Y diré a mi alma: alma, gózate, bebe, huélgate, porque tienes para muchos años. ¿Y saben qué dijo la divina respuesta? Necio, hoy en esta noche piden tu alma. ¿Y lo que has preparado, de quién va a ser? Imagínate, te voy a poner, como dicen por allí, un torito. Si tú te murieras como esposo, ¿de quién sería lo demás? O si tú como esposa te murieras, me estoy poniendo así medio negativo, ¿de quién sería? Y si tú, joven, lo que tienes por allí, y a veces Dios te lo ha pedido y no lo das, ¿de quién sería si faltaras tú? Nada más pensemos un momento. Así que entonces tenemos que arreglar nuestras prioridades. La necesidad imaginaria del cojo lo llevaba a pedir más dinero, más plata, más oro. Y aunque la plata y el oro pueden servir para algunas cosas, no lo sirve para todo. ¿Cuántos años buscó lo material? ¿Cuántos años se afanó por tener más y más dinero? O en palabras sencillas, ¿cuántos años fue un limosnero? Yo estoy viendo a los niños pequeños que de 3 años para un pan. ¿Los ha visto por ahí en la calle? Niños de 3 y 4 años para un pan, para un pan. Y yo digo, ¿de veras será para un pan, para este o para el mezcal de su padre, que está allí esperándolo? Y hay quienes a veces hasta forman una especie de asociación para enviar a los niños a pedir dinero. ¿Cuánto tiempo la humanidad ha buscado la felicidad en lo material? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años?
La mayoría de la gente piensa que teniendo dinero, teniendo bienes, teniendo placeres, teniendo casas, teniendo coches, teniendo todo, va a ser feliz. Y la verdad es que pasan los años y llega el momento en que dice, no encuentro lo que yo he buscado por años. La verdad es que hemos buscado por años muchas cosas en esta tierra y usted no lo va a encontrar aquello que llene en esta tierra el hueco de su vida. Solamente Jesucristo. Y esa es la verdad. Ni siquiera la religión puede llenar el vacío de la vida del hombre. San Agustín de Hipona o San Agustín decía que el hombre tiene un hueco a la medida de Dios. Solamente Dios puede llenar ese hueco. Ni la religión puede, solamente Dios. Así que entonces el Señor Jesucristo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dijo el Señor Jesucristo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre no va a sentirse satisfecho o feliz o plenamente realizado si Cristo no está en su vida. Pregúntele a la gente más rica, pregúntele a la gente que tiene mucho dinero. Hay muchos ricos que han recibido a Jesucristo y están felices, plenamente felices. Pero hay muchos que dicen, mire, no me interesa a mí mis negocios, mis asuntos, eso para los viejos. Y rechazan. La gente piensa que teniendo cosas materiales va a solucionar el problema interno. Esa era la necesidad imaginaria del cojo. Se imaginaba que con tener más y más y más dinero, él iba a ser feliz. Ya llevaba más de 40 años pidiendo limosna. Porque suponga que a los 3 años lo llevaron para pedir limosna. Ya llevaba más de 40 años. Ahora, ¿cuál era la necesidad real y verdadera del cojo? Nosotros vemos, no era dinero, no era lo material. Pidiendo dinero cada día, nunca fue feliz. Podemos deducir que la necesidad real del cojo, la necesidad verdadera, era quedar sano físicamente. Esa era la necesidad real. Y quiero decirle, hay una cojera en el hombre que no lo deja ser feliz. Hay una cojera en la mujer que no lo deja de ser feliz. Este hombre desde niño fue cojo. Imagínense querer correr con los demás niños. Cuando fue joven, querer ir tras las jóvenes, tras las muchachas y no estar imposibilitado. Ahora ya siendo un adulto, no poder realizarse. La humanidad como este hombre tiene una cojera y más que nada es una cojera espiritual. Es una inclinación al mal. Todo hombre que nace en esta tierra es atraído por el pecado, es llevado al pecado. Y eso lo hemos visto vez tras vez cada uno de nosotros en nuestra vida personal. Es una cojera que no le ha dejado realizarse en toda su plenitud. Esta cojera es nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol San Pablo, en el capítulo 7 del libro a los Romanos, capítulo 7, versículo 19, dice el apóstol San Pablo, y creo que es el caso de cada hombre y de cada mujer nacida en este mundo. Dice San Pablo en su capítulo 7 a los Romanos, dice, porque no hago el bien que quiero. ¿Cuántos quieren hacer el bien? ¿Cuántos lo han intentado? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En este pasaje, Pablo está desnudando su propia alma. Pablo se desnuda y dice, hablándonos de una experiencia que es la esencia misma de la situación humana. Él sabía lo que era bueno. Creo que muchos de nosotros sabemos lo que es bueno, pero muchas veces no podemos hacerlo. Y Pablo deseaba hacer lo bueno y sin embargo no podía hacerlo. Sabía lo que era malo. Lo último que hubiera querido era hacer lo malo y sin embargo lo hacía. Pablo sabía que era como si 2 hombres estuvieran en la misma piel de él. Se sentía arrastrado en 2 direcciones. Él reconocía que él era una guerra civil andante. Él se sentía acosado por ese sentimiento de frustración. Esa capacidad para ver lo que era bueno
y esa incapacidad para hacerlo. Esa capacidad para reconocer lo que era malo y esa incapacidad para contenerse de hacerlo. Los contemporáneos de Pablo, como Séneca, un filósofo, habló de esta manera: nuestra impotencia en las cosas necesarias, acerca de cómo los hombres odian sus pecados y lo aman al mismo tiempo. Otro, Ovidio, el poeta romano, escribió la famosa máxima: yo veo las cosas mejores y las apruebo, pero sigo las peores. El pecado es transgresión a la ley de Dios, es transgresión a una ley, y toda persona que comete pecado, aunque no lo reconozca, ha transgredido una ley y por ende va a sufrir una consecuencia. Dice el profeta Oseas: sembraron con vientos y están segando torbellinos. Hay mucha gente que dice: Dios, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me mandas esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han sembrado ellos mismos. La Biblia dice: lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Por eso tenemos que cuidarnos de qué estamos sembrando ahora, especialmente los cristianos. ¿Qué sembramos? ¿Qué estamos sembrando? Es una ley inalterable. Es una ley que sigue funcionando y que no falla. El pecado no solo inutiliza al hombre físicamente, como en el caso de este, sino espiritualmente. Afecta la inteligencia, oscureciéndola. Debilita la voluntad. Allí en Romanos 7:18, un versículo antes, dice Pablo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El pecado debilita la voluntad del hombre. Quiere hacerlo, pero no puede. Esa fue mi experiencia personal. Muchas veces decía: ya no quiero, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer. Y todas las veces que me proponía a no hacerlo, pasaba un tiempo y otra vez caía, y caía más hondo. Así que entonces, el pecado debilita la voluntad, hace el corazón engañoso y perverso. Dice allí Jeremías capítulo 17, el versículo 9 y 10. Dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Una vez más vemos que hay personas que cosechan lo que siembran. Empiezan a sembrar cosas buenas cada día. Cada acción buena va a traer su recompensa, una hermosa recompensa. Así que en palabras sencillas de la Biblia, el hombre está destituido de la gloria de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. ¿Qué hacer entonces? El pasaje nos enseña, este pasaje que hemos leído al principio acerca del cojo, nos enseña que solo Jesucristo puede hacer un milagro en nuestra vida. Solamente Jesucristo puede hacer un milagro en nuestra vida. Los discípulos, cuando vieron al cojo que les pedía limosna, dijo: mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es sabido de creyentes que oran por los enfermos y los enfermos son sanados constantemente. Yo los animo a cada creyente a que en el nombre de Jesucristo hagan las obras del Señor. Un solo hombre o 10 hombres o 20 hombres de liderazgo no pueden hacer todo el trabajo, pero cada uno de ustedes puede ser usado por Dios para hacer milagros y maravillas. Así que entonces vemos nosotros que solamente en el nombre de Jesucristo, es un nombre precioso. Dice la Biblia que aún en el nombre de Jesús los demonios tienen que salir. En el nombre de Jesús los enfermos van a sanar. Hoy puede ser un día diferente. Si usted está creyendo en el Señor, usted va a decir: ¿y cómo puede suceder eso? Mire, cuando usted acepta a Jesucristo, viene a sus miembros una nueva ley. La carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. Allí está la clave de cómo se opera el milagro en la vida de usted, para detener esa carrera de pecado, para detener esa enfermedad que está matando su vida,
para acabar con la maldición que pesa sobre usted, tal vez porque su madre le maldijo, tal vez porque su abuela, o tal vez por la maldición que ha heredado. Dios puede romper esa maldición cuando usted acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Dice allí San Pablo a los romanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjense, habla de una ley. Dice, porque la ley del Espíritu, allí está con mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién puede librar del pecado y de la muerte a la persona? No es la religión, no son las buenas obras, no es aprender teología siquiera. No es hacer buenas obras. Lo único que nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte es la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Cuando usted recibe a Jesucristo, cuando no solamente es religioso, sino cuando le dice Jesús, ven a mi vida, en ese momento empieza a operar en usted una nueva ley, la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Por eso el hombre deja de ser lo que es. Si antes era un adúltero, si antes era lo peor, ahora es diferente, porque una nueva ley ha venido a su ser. ¿Se da cuenta qué tan sencillo es? Dice, y esta ley está en Cristo Jesús. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, usted recibe esa ley y empieza a funcionar en todo su ser. ¡Qué maravilla! Por eso antes, cuando yo era religioso, yo me proponía, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, me voy a portar bien, y solamente en Semana Santa era cuando más o menos me portaba bien. Y eso es porque hacía el Cristo de Iztapalapa en la Ciudad de México. Tenía que confesar, tenía que comulgar y tenía que portarme bien una semana, y los 360 días del año a vivir como todos. Yo no le faltaba misa cada domingo a las 5 de la mañana, si no era a la 1 y si no a las 7 de la noche. Yo era muy religioso, pero viviendo como todos. Pero yo estaba creyendo que con hacerlo del Cristo de Iztapalapa, cargando una cruz de 78 kilos, poniéndome la corona de espinas, golpeándome los que hacían de soldados, golpeándome en el pecho, crucificándome ahí en las faldas del Cerro de la Estrella, yo ya la había hecho. Decía Dios, si hacemos cuentas tú y yo, me sales debiendo. Porque yo camino 4 o 5 kilómetros descalzo. Me tiran, me golpean, me punzan las espinas, porque era huizache vil. Y todos mis hombros, imagínense, 2 vigas. Yo decía, mientras más pesada la cruz, mayor justificación voy a tener. Pero cuando empecé a leer la Sagrada Escritura, me di cuenta que todo eso era inútil, que todo no servía. Dice Dios, las mejores obras del hombre son como trapo de inmundicia. Cuando el hombre dice, Dios, yo voy a hacer esto, y voy a dar para esto otro, y voy a dar hasta por esa causa, de nada le sirve delante de Dios. Solamente el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando usted le dice, Señor, mis obras, todos los sacrificios que he hecho nada valen, Señor, me acojo a ese sacrificio, te acepto a ti como mi Salvador personal. En ese momento, en ese preciso momento, usted recibe un nuevo poder en su vida. La ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, dice Pablo, me ha librado. Lo que antes decía, no puedo, yo quiero hacer lo bueno y no puedo. Pero ahora dice ya en este capítulo, dice, la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Maravillas, de veras es una maravilla lo que Dios hace. En el creyente el principio o fuerza del Espíritu es mayor que vence a la ley del pecado y de la muerte. Así que Pablo dijo al carcelero de Filipos, dice, ¿qué haré para ser salvo? ¿Y saben qué le contestó Pablo? Dice, nada más cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Nada más con eso? Sí, nada más. Y dice que dijo, bueno, pues creo. Y esa noche fue bautizado.
el carcelero de Filipo. Imagínense cómo son los carceleros. Así que entonces, Cristo y no la religión es lo que hace la diferencia. En este hombre, ¿qué hizo la diferencia? Él era judío, era de la religión judaica. ¿Pero qué hizo la religión? Nada. ¿Se dan cuenta? Más de 40 años, cojo. ¿Qué hizo el dinero, o sea, lo material en él? Nada tampoco. Tenía más dinero, y mientras más tenía, más dinero, y nada pudo hacer por él. ¿Ustedes creen que sus familiares nunca intentaron curar a ese niño que no podía caminar? ¿Creen que cuando era joven dijo: papá, ya estoy ganando dinero de la limosna, vean un médico, los mejores de la región o de otro país, llévenme a algún lado? ¿Ustedes creen que como padre o padres no hicieron hasta lo imposible por sanarlo? Pero ¿qué hizo la ciencia? Y digo con todo respeto, la ciencia es una bendición para los que no conocen a Dios. Los médicos son una bendición. Pero ¿qué hicieron ellos y toda la ciencia de su tiempo? Nada, absolutamente. Así que entonces, en palabras sencillas, cuando este hombre creyó a la palabra de Pedro y de Juan: mira, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Si él hubiera dicho: mira, yo lo que quiero es dinero, dame dinero. A mí no me vengas con esos cuentos de tu religión. Dinero, dame dinero. Si no tienes dinero, déjame, no me estés obstruyendo aquí. La gente está pasando y ustedes aquí están parados. Fuera, porque hay limosneros con garrote. Cuando él creyó a la palabra de Juan y de Pedro: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Imagínense, él hizo el intento. La palabra había traído convicción a su corazón, de tal manera que quizá empezó a sentir, como muchas veces se ha sentido, un calorcito adentro de los huesos, allí en las piernas, un calorcito que iba entrando y que llenaba sus piernas, y empezó a sentir esas piernas flácidas, esas piernas que no tenían ninguna fuerza. Empezó a sentir como que vida entraba en ella. Y dice la Sagrada Escritura que empezó a ponerse de pie y se afirmaron sus tobillos y se puso en pie de tal manera. La Biblia dice que se puso en pie plenamente, ya fortalecido, y empezó a alabar al Señor. Y cuando él empezó a alabar al Señor, dice que tuvo fuerzas para empezar a danzar. La Biblia dice que entró al templo de Jerusalén danzando y toda la gente lo vio. Toda la gente supo que ese hombre era el que estaba sentado allí por muchos años pidiendo limosna. Hoy puede ser un día especial para ti, si tú crees a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 10, 9 al 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escucha bien, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Te lo voy a leer otra vez. Que si confesares, toma en cuenta esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Dos cosas. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Y cuando tú hagas estas dos cosas, dice la Biblia que vas a ser salvo. Y va a empezar a operar la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, en tu vida. Sigue diciendo en esta carta: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hay quienes están esperando que usted se muera. Dice: vas a ver, te vas a morir. Y hay gentes que han hecho hasta brujería. Hay personas que están con algún trabajito que le llaman los brujos. Le hicimos un trabajo. Yo conocí a la espiritista que decía que hacía trabajos negro y trabajo blanco. O sea que podía curar y podía embrujar. ¿Ustedes creen que un pozo puede dar dos tipos de agua? O da agua salada o da agua amarga.
Pero uno, como no cree, no conoce la Sagrada Escritura, uno se traga la píldora. Dice, bueno, pues sana. Cuando yo conocí la Sagrada Escritura dije, Señor, todo esto es mentira. Hoy puede ser un día especial para ti. Hoy, en este día, si tú has estado frustrado, si no has encontrado la solución a tu problema, no ha sido suplida tu necesidad aunque le has hecho como le has hecho, si has buscado todo lo que pueda ayudarte para tu salud y no lo has encontrado, hoy puedes encontrarlo. Hoy puede ser para ti un día especial. ¿Qué son los pasos? Creer, confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Y creer en tu corazón que Dios le levantó de la muerte, de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Este hombre nunca se imaginó que ese día para él iba a ser un día especial. Nunca, ni siquiera le pasaba por aquí. Pero cuando él creyó a la palabra, si tú crees a la palabra, hoy va a ser un día especial para tu vida. Aún tú que eres creyente, lo único que te falta es creer a la palabra del Señor y se van a operar milagros y maravillas. Escúchame bien, si ya sabes lo que tienes que hacer como creyente, hazlo y vas a ver milagros en tu vida. Dios no puede hacer un milagro en nuestra vida si no aceptamos, si no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Cuando lo hacemos, se suceden los milagros. Les voy a poner un ejemplo más. En el Antiguo Testamento había un general, Naamán, el sirio, un hombre condecorado, un hombre valiente, un hombre que había ganado grandes campañas, pero dice que era leproso. Y una muchacha que estaba allí, que había sido cautivada por los ejércitos, estaba en su casa y le dijo a la señora, si mi señor fuera allá a mi tierra, el profeta oraría y sanaría de su lepra. Le contó, ella compartió su fe, ella bendijo esa familia. Y el general fue a ver al gobernador, al rey de Israel. Y cuando el rey de Israel leyó las cartas, dijo, mira, este rey de Siria está buscando problemas conmigo, y se rasgó la ropa de enojo. Pero alguien le dijo, mándalo al profeta, mándalo al hombre de Dios. Y cuando fue a ver al hombre de Dios, el profeta mandó a su siervo y le dijo, dile que se bañe 7 veces en el río Jordán. Imagínense qué insulto. Si a ti te dijeran, mira, vas a ser sano de tu enfermedad, vete al río Atoyac y súmete 7 veces. En primer lugar no hay ni dónde sumirse. Y luego con tanta basura. Por eso este hombre se enojó, dijo, Habana y Farfar son ríos más limpios. Vámonos, vámonos. Pero siempre hay un sabio. Uno de sus criados le dijo, Señor, y si el profeta te mandara a hacer algo más difícil, ¿no lo harías? Imagínense a un hombre bragado, un hombre valiente, un hombre de 1000 batallas. Dijo, pues sí, bueno, pues hazlo. Y ya conocen la historia, se zambulló 7 veces. Y cuando salió del agua, su carne estaba como la piel de un niño. ¿Cuántos quisiéramos ya tener la piel de un niño? Ya se notan aquí la piel ajada. Si para ti ya no hay cura, si para ti ya no hay salud en ninguna parte, quiero decirte que Cristo tiene eso. Jesucristo, creo que tú eres mi Salvador. Y también creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Declárelo, dígalo, créalo y reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.